Pues aquí estamos de nuevo y hoy vamos a seguir hablando de negocio, de la combinación de lo físico y lo digital, y hemos pensado en un entorno muy de negocio, ¿no? Como una feria, por ejemplo. Eso Hola. es. Una feria de exposiciones donde tenemos nuestro espacio que hemos pagado previamente, hemos reservado. Y lo que estamos buscando son contactos y que no se nos pase nada, ¿no? Eso es, y además que nos ayude nuestro encanto comercial, nuestro encanto de negocio, nuestro saber hacer de negocio, El que lo tenga. que eso es, y con cómo almacenamos esa información, esos datos de contacto que nos son tan útiles en lo que es la entrada de un embudo de ventas, ¿no? De un funnel de ventas. Claro, si contratas una feria, si inviertes tiempo, dinero, todo tipo de recursos en esa feria, pues tratas de llevarte toda la información posible y de hacer todo, hacerte conocer, ¿no? Todo lo que sea posible como empresa. Claro, entonces, ¿qué elementos nos pueden ayudar en esto desde el punto de vista digital que pues nos ayuden en la propia feria, en un entorno que no es nuestra casa, por así decirlo, no es nuestra empresa, sino que es un entorno, pues ya sea de un palacio de congresos, ya sea de otro entorno empresarial, un entorno de negocio, y que nos ayuden, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestra actividad comercial. Vamos a ir paso por paso, ¿no? Nosotros llegamos allí y suponte que que llevamos un producto físico con cierto peso. Ese producto físico queremos enseñarlo. ¿Qué sería lo lógico ahí? Lo lógico sería pues que enlazáramos lo físico de las ferias y nuestro producto, el que llegamos, pongamos una mesa o una silla, no lo sé, o un armario o algo así. Y lo lógico sería que enlazáramos ese producto físico que está en lo físico, valga la redundancia, con lo digital, ¿no? Entonces, si quieres unir esa pieza que está en lo físico, ese mueble, pongamos, con el mundo digital, lo lógico será pues usar un QR o usar Claro, un y código bueno, QR. a ver, pero hay que partir de la base de que prácticamente ya todo el mundo tiene teléfono inteligente, con lo cual todo el mundo va a asistir a la feria, a esa feria, a ese encuentro de expositores, con un teléfono inteligente. Todo el Bueno, mundo ya está. antes de marzo del año 20, en prepandemia, también teníamos teléfono móvil, pero no usábamos los QRs. Pero después de la pandemia, cuando quisimos ir a pedir al bar y nos dijo que no tenía carta, que era una pegatina que estaba con unos cuadraditos negros encima de la mesa, pues ya damos por hecho que todo el mundo es capaz de utilizar códigos QR, ¿no? Además de esos códigos QR, lo que vamos a hacer ahí es que de una forma fácil que todo el mundo entiende puedan ver nuestro producto en, en la parte digital. Nuestro producto físico puedan simplemente apuntando con el móvil verlo en la parte digital y a nosotros nos puede dejar un montón de información esa parte. Pero son dos tipos de QR, ¿eh? Vamos a distinguir. Es que Javier, como siempre, se va a otro lado. Vaya. A ver, estaba empezando por el proceso, ¿vale? Que yo intento ser un poquito más organizada. A ver, desde el punto de vista del proceso, lo que tenemos es una feria contratada, es un stand de la feria. Puede ser que llevemos nuestros artículos a la feria, pero podemos ser una empresa de servicios, no siempre somos una empresa de producto. Cuando tenemos productos, sí, podemos hacer unos QRs que vinculen al producto, por ejemplo, una silla, una mesa, un tipo de ordenador, cualquier cosa. Si es un servicio, bueno, pues podemos vincular ese QR a nuestra web o a nuestra página de entrada de esa venta de servicios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso sería una muestra de un QR que efectivamente estamos muy habituados ya a leer con nuestra pantalla móvil y que nos lleve. También podemos hacer QRs que vinculen contactos, ¿no? Claro, esa sería otra posibilidad que es las tarjetas de visitas están en gran parte en desuso y además en muchos casos, aunque no estén en desuso, las tarjetas cuando te las llevas a casa, pues muchas veces se te olvidan, no las vinculas con lo que estabas,
no lo relacionas o simplemente no las guardas. Bueno, y las tienes que registrar, porque claro, es verdad que ahora hay IAs que te pueden hacer un escaneado y meter los datos, pero al final siempre lo físico te va a requerir un registro en la base de datos. En definitiva, yo te puedo enseñar mi móvil o cualquier pegatina con lo mismo, con un QR que además puede ir personalizado con el nombre, o sea, con la marca de la empresa, con el logotipo, con estéticamente hacerlo muy atractivo, y además puede descargarte automáticamente en tu teléfono móvil mis datos de contacto, teléfono, nombre, empresa, LinkedIn o lo que consideres necesario. Por cierto, si volvemos al tema ese que decías de los servicios, yo creo que poner tu LinkedIn en tus datos de contacto puede ser bastante interesante. Claro, entonces hemos visto, por un lado, que yo puedo ser una empresa de producto y en el propio stand puedo tener mi mobiliario, por ejemplo, puedo tener mis ordenadores, puedo tener, bueno, pues mis vasos, mi vajilla, por ejemplo, de producto, vinculo el QR a producto, vinculo el QR a servicio. El servicio puedo prestarlo yo, que puede ir vinculado a un LinkedIn, puede ir a mi página web, si soy una empresa de servicios. A un formulario para que me dejen los datos pueden ir al catálogo que yo pueda hacer accesible a la persona que viene al stand, porque en vez de tener un catálogo físico, recordamos ahora toda la parte de sostenibilidad, además de los costes asociados, yo puedo tener un catálogo súper chulo en un entorno digital, en mi propia web, ¿no? Sí, además yo creo que hay un punto adicional, que es el dato que nos da todo esto. Cuando tú entras desde un QR que he creado para la feria y que estás allí y yo puedo saber desde qué QR entraste, en qué momento lo hiciste, qué viste, el número de páginas de catálogo que viste. ¿Desde qué dispositivo? Si fue desde el móvil o fue luego desde un desktop, ¿no? O fue al al día después o fue desde otra ubicación y puedo llevarte a CRM esos datos. Puedo irlos almacenando y diciendo, mira, no tuve éxito, o ese enlace o esa web no tuvo éxito ese día, pero sí 5 días después bajo estas circunstancias, y además puedo, digamos que reconducirte durante la feria, puedo mostrarte una cosa y después o antes de la feria puedo mostrarte otra. O puedo ya dar el primer paso en la venta para trabajar ese prospect, que es, imagina que tienes un stand de aceite de oliva, ¿no? Y lo que has encargado son botellitas de 100 mililitros de aceite de oliva. ¿Por qué? Porque quieres que incluso que la gente se la lleve fuera de España cuando regrese en el vuelo o lo que sea, ¿vale? Botellitas de 100 mililitros de aceite de oliva. Tú vas a dar ese obsequio a cambio de que allí después de la cata valoren y te dejen una reseña del aceite de oliva. Hombre, yo creo que eso estaría muy bien. Claro, entonces ya creas el QR. Es un dato adicional, ¿no? Claro, es una valoración, estás haciendo a la gente participar. Claro, creas un QR que directamente apunte a las reseñas de Google, en Google My Business, por ejemplo, y les pides a la gente que, oye, valora si te ha gustado la cata que he ofrecido de aceite de oliva. Si te das cuenta, cuando nos dicen, hazme una reseña en Google en Google Maps, ¿no? El My Business. Casi nunca la hacemos, porque siempre es que tienes que entrar, buscar el nombre del sitio, que muchas veces no te acuerdas. Si vas contra una URL, es una URL gigantesca, ¿no? Que es imposible. Pero claro, el QR te puede llevar a esa URL gigantesca con suma facilidad, y no solo eso, sino dar más datos. Claro, entonces ahí ya estoy teniendo esa persona que me está reseñando, que tengo el dato, que luego agradeceré la reseña cuando ya vuelva a la oficina y que la vincularé a la base de datos comercial al CRM, con lo cual ya tengo un embudo, ya tengo la entrada de todos esos contactos en la feria a través de múltiples QRs que he podido crear, ¿no? ¿Por qué no lo siguiente sería justo a las personas que te dejen sus datos, porque les pongas un formulario bien, porque que te contacten bien, porque por la razón que sea, pero has detectado que vienen desde esa feria, por eso, por los QRs, por los formularios, por la razón que sea, ¿por qué no enviarles un recordatorio de un mes después de la feria o una semana antes de que sea la misma feria del año siguiente, ¿no? O sea, digamos que entrarían bueno, ya está en el embudo. O sea, claro, ya una vez tú tienes esos contactos en el embudo de ventas, el negocio, tú ya los tienes que ir trabajando de manera recurrente, ¿no? Ya eso lo decide cada uno en función de la estrategia de negocio que tenga. Pero
lo que queremos con este podcast que estamos grabando es sobre todo que seáis conscientes de cómo podemos combinar lo físico y lo digital y apoyarnos lo uno en lo otro. Recuerda que en el anterior capítulo donde empezamos con esta serie de digitalización, o no sé si en aquel momento fue más inteligencia artificial para labores comerciales que a priori parecen un tanto ajenas, ahí hablábamos de cómo redactar actas de reuniones, de cómo conseguir más datos de las reuniones que fueran más recuperables, que tuvieran más sentido. Lo podemos dejar por aquí, ¿no? En algún sitio lo podremos dejar, por si alguien lo quiere consultar y no lo ha visto. Después de eso, ¿por qué no esta vinculación de lo físico y lo digital una vez más, pero ya con una feria? Una feria empieza unas semanas antes, cuando preparas qué vas a llevar a esa feria, o sea, los diseños, bueno, unas semanas o a veces meses o incluso más antes, con qué vas a llevar en el stand, y te falta un punto de cómo te doy continuidad. ¿Cómo le doy continuidad a los contactos o a la gente a la que hayamos sido capaces de impactar? Bueno, y el eterno problema que tenemos los comerciales, que es cómo evitar el trabajo administrativo, que era antes llevar las tarjetas, grabarlas en el sistema. Todo eso nos lo vamos a ahorrar. Es decir, si tenemos en esa feria y tenemos los comerciales, ese QR nuestro contacto, nos va a evitar tener que trabajar en ese back office que tanto nos horroriza. A veces las soluciones más tontas, ¿no?, son las que más trabajo nos ahorran o lo que más nos aporta. O sea, ChatGPT todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo está usando, y es tan fácil, en el episodio anterior, como decíamos, como dictarle qué ha pasado en esta reunión para que nos redacte un acta, y ese acta la almacenemos, la estructuremos, la ordenemos y podamos recuperarla. A veces una solución tan sencilla como utilizar un código QR nos sirve para vincular el mundo on y el off. Bueno, pero hoy se puede hacer, porque hace 5 años no se podía. Hace 5 años no usábamos QRs. Ya que por eso Llevaban 10 años con nosotros, pero no lo usábamos. Hoy ahora ya tenemos sí. los elementos que nos permiten hacer todo esto mucho más llevadero. Bueno, pues vamos a despedirnos, ¿no? De momento ya con esa idea que nosotros sí que nos da resultados, sí que tiene frutos, y que sobre todo no perdamos el foco de lo que es un buen proceso de negocio para culminar en un incremento de ventas de un año para otro, de un trimestre para otro. Y vamos con pequeñas pildoritas. La primera fueron las actas, la segunda es la vinculación de lo físico y lo digital con los QRs, y bueno, os emplazamos a la tercera.